Hola, en este video voy a empezar resolviendo este ejercicio, un ejercicio muy sencillo y vamos a usar una notación especial para las respuestas que se deben introducir. Todas las líneas que yo tracé con rojo son simplemente líneas horizontales que vamos a poner en los puntos iniciales o finales de cada uno de los segmentos que se necesitan. Y el ángulo que se necesita escribir en AutoCAD va a estar en azul, a diferencia de las dimensiones de la figura que están en naranja. Entonces el procedimiento es muy sencillo, siempre el ángulo que se determina en AutoCAD para los trazos es un ángulo polar absoluto, al menos pues teniendo en cuenta como si el punto inicial de la línea fuera el 0, 0. Para nosotros eso será absoluto. Bueno, entonces para empezar aquí es muy fácil saber que el primer segmento que se puede hacer sin necesidad de hacer otro tipo de ajustes es el de 320 que está hacia el cuarto cuadrante relativo con ángulo 145. Como ese ángulo es el opuesto al que me pide AutoCAD, o sea, realmente el que necesita medir con AutoCAD es este que está acá. Yo simplemente resto 180 a 145, que a veces me da 35. Por ende, yo puedo hacer una línea, puede ser acá muy pegado, con la orientación, en este caso primero pues la longitud 320 y la orientación la puedo especificar con Tab para pasarme al campo del ángulo, orientar el cursor hacia abajo y escribir los 35. Esa sería una forma. La otra forma sería sí, con el símbolo menor que es, que es el que determina el ángulo en AutoCAD, pero ese sí necesita que sea un ángulo polar de 0 a 360 grados, incluyendo, bueno, de menos 360 a 360 también funciona. Bueno, entonces para el siguiente segmento, que tiene 96 con respecto al segmento anterior, tengo que hacer otras cuentas. Entonces, las cuentas son muy sencillas, simplemente voy a colocar esta línea roja en el punto nuevo inicial del siguiente segmento y voy a hacer las cuentas. Bueno, aquí hay 96, bueno, eso está claro, pero yo necesito saber es cuánto hay en el ángulo de media vuelta, por así decirlo. Entonces, es evidente que como son opuestos por el vértice, este ángulo de la izquierda es el mismo 35. O sea, aquí debe haber también 35 porque de eso se trata pues la teoría de ángulos suplementarios, ángulos opuestos por el vértice o alternos internos, depende pues de cómo lo llamen ustedes. Entonces, ya ahora teniendo estos dos, uno debe pues sumarlos, que sería algo como esto, sumar este segmento con este segmento, y a veces 96 más 35 da 131, de modo que el que me pide AutoCAD es entonces 180 menos 35 menos 96, que en este caso da 49. Con ello yo ya puedo entonces pasarme a la capa en donde estoy dibujando y empezar. Esto pues ustedes no lo tienen que hacer, simplemente tienen que hacer las cuentas. Entonces, como les había dicho, yo puedo especificar una línea con coordenadas polares introduciendo la longitud menor que el ángulo, en este caso 49 porque es 49 positivo en sentido antihorario. Ahí quedó el siguiente segmento. Para continuar entonces puedo volver a seleccionar esta línea, copiarla, ubicarla en mi nuevo punto inicial. Tengo este 67 y de nuevo vuelvo a tener la misma información anterior. Entonces vamos a colocar el ángulo que yo sé que tiene que ser por alterno interno, 49. Por ende, si yo a 180 le resto 49 y le resto 67, me da el resultado que necesito para dibujar la línea, que sería bueno, me quedo para el lado que no es, vamos a ver si lo puedo correr a las buenas, no,
A las malas sí, a las malas sí, listo. Es 64. 180 menos 49 da 131. A 67 da 124. Menos 60, 64. Está claro aquí, da, aritméticamente da en las medidas de AutoCAD, así que puedo continuar haciendo una línea en la capa. Listo. Acá, como es 64, yo puedo colocar el cursor en donde quiera, escribir 190 menor que menos 64. También lo puedo hacer así y está correcto. Perfecto. Ahora continúo con otro segmento haciendo el mismo procedimiento una y otra vez. Entonces es de esperarse que el ángulo que tengo que calcular es este interno, que es el mismo 64 que acabo de obtener. Prácticamente siempre es ese ángulo, ahí no hay inconveniente. Pero acá mi problema es que la medida está tomada de otra forma. Está tomada entre la extensión de esta y el nuevo segmento. Entonces es incluso más fácil si lo veo de esa forma, pero igual necesito el 64. ¿Por qué? Porque pues si lo tomamos de esta manera, hacemos una especie de horizontal que es paralela con el trazo anterior. El trazo anterior contra el nuevo segmento tiene un ángulo de, vamos a borrar esto un momento, 128, y significa que el ángulo que hay por dentro, vamos a escribirlo aquí con naranja, es de 52. Así que es muy fácil, ¿no? A 180 le resto 128, me da 52. Bueno, si es 52 y tengo 64, el ángulo que me pide AutoCAD es precisamente, teniendo en cuenta esta línea roja, 180 menos 64 menos 52. Así que me paso a la capa del ángulo que necesito introducirle AutoCAD y hago, pues, como para tener aquí la respuesta, aunque aquí me equivoqué, no importa. Ángulo, dim angular. Entonces 180 menos 52 da 128, era de esperarse. Menos 64 da 124 menos 60 da 64, parece que otra vez. Sí, en efecto, 64. Y ya sigo poniendo estos en la misma capa. Entonces ahora sigo haciendo líneas con la M-Card primero. Acá. Paso la capa, línea. Y hago una línea de 350, tab 64 de nuevo. Perfecto. Listo. Si lo quiero de la otra forma, ya que pues es entendible que no es la única manera de hacerlo, tengo lo siguiente. Yo sé que los giros de los ángulos son positivos en el sentido de las manecillas en el sentido antihorario, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y negativos en el sentido horario. Así que yo lo que voy a hacer es hacer mi primer segmento, orientar contra el último segmento, y acá en el último segmento leer el ángulo que está allí, 116 grados, y si el ángulo que está en el ejercicio gira en el mismo sentido, yo lo sumo. Entonces tengo 116 más 108 da 224. Entonces, si yo hago una línea, en este caso de 240, con ángulo 224, con el cursor abajo, voy a encontrar el segmento de 240. Entonces, 240, tab 224, y en efecto el segmento me queda en el sentido que es. Entonces, para el resto del ejercicio voy a utilizar este método. Entonces, el segmento de 93 tiene un ángulo de 297 con respecto al segmento anterior. El segmento anterior tiene ángulo de 44 con respecto a lo que llevo. O si lo prefiero, es de menos 44 para que se me facilite el trabajo. Entonces,
llevo 44 y debo girar 297 en el otro sentido, o sea, en el sentido antihorario. Entonces, simplemente lo resto, pero pues el 297 es positivo. Entonces, 297 menos 44, o menos 44 más 297, que sería pues 297 menos 4, 293, y 293 menos 40 da 253. Y en este caso sí es necesario colocar el cursor arriba, porque si no me va a hacer el giro en el sentido contrario. Entonces con el cursor arriba escribo la longitud y 253 en el ángulo para obtener el siguiente segmento. Para el siguiente segmento, como la medida está tirada es hacia la extensión del segmento anterior, vamos a tratar de ponerla acá, sí, ahí está, ahí está, y gira 106 en el sentido horario, o sea que resta, yo podría decir entonces, eh, podría interpretarlo como que ese ángulo que está en este momento midiendo AutoCAD es 110, 107, menos 107, porque está en el tercer cuadrante. Entonces, como es menos 107 y yo tengo que seguir girando en el sentido horario, resto otra vez menos 106. Así que de los menos 107 que están aquí, menos 106, pues es lo mismo que sumar y simplemente escribir el número negativo, que sería 213. Así que yo escribo la longitud y en el ángulo 213, porque a pesar de que es negativo, como yo tengo el cursor abajo, ya la posición del cursor me asume ese signo. Con eso tengo este último segmento. Y ahora, este ángulo es un poco más sencillo. Vuelvo y me ubico en la posición del punto anterior. Tengo un ángulo de menos 33 y tengo que seguir girando menos 38 porque es en el sentido horario. Entonces, menos 33, menos 38 es 38 más 3, 41, más 30, 71. Entonces, 200 de longitud con ángulo 71 positivo porque el cursor está abajo. Por último, según parece aquí, vuelvo y coloco el cursor en el punto final. El ángulo es de 57 antihorario para ir al segmento de 190, entonces se suma al ángulo que tengo leído en este momento, 109. 109 más 57 a veces da 166, entonces yo puedo escribir 190 en la longitud, tab 166 y tranquilamente puedo terminar donde empecé. Bueno, para no introducir ningún tipo de respuesta en los videos, para que ustedes hagan el procedimiento y aprendan a hacerlo, voy a dejar el video hasta aquí y espero que les haya servido, ya sea la mitad haciendo cálculos con ángulos suplementarios o la otra mitad haciéndolo a partir de el sentido de giro de los ángulos en las coordenadas polares. Entonces, pues espero que les sirva y que sigan viendo otros videos.